Estamos con el ex alcalde de Villa El Salvador, Jaime Sea. Jaime, muchas gracias por acercarte a los estudios de Generación. Muchas gracias a ti, Juan. Un gusto estar aquí con ustedes. ¿Cómo recuerdas tu paso como alcalde de Villa El Salvador en dos periodos, del 2002 hasta el 2010? Bueno, bastante satisfactorio para mí ha sido el de asumir una responsabilidad tan grande, tan inmensa y de gratitud hacia la población de Villa El Salvador, que me dio esa oportunidad y ese privilegio, ¿no?, de poder servir a mi comunidad durante 8 años, que hemos dado todo de nuestra parte, quizá no lo suficiente, pero todo lo que ha estado a nuestro alcance, todo nuestro tiempo, nuestra energía, nuestro sentimiento, hemos dado, como siempre lo hemos hecho desde donde hemos estado. Y ahora también, que ya no estoy como alcalde, igual sigo trabajando, sigo haciendo de acuerdo a mis posibilidades, siempre con la finalidad de contribuir en el desarrollo de Villa El Salvador. ¿Cómo analiza lo sucedido con el exalcalde de Villa El Salvador, Santiago Mozo? Bueno, es un hecho que se veía venir, definitivamente. Era un tema que iba a caer por su propio peso. Eso lo dijimos casi al principio de su gestión, de iniciar la gestión, y luego, digamos, de la manera más saludable y también por una responsabilidad política, dijimos que no íbamos a opinar de esa gestión hasta los 3 últimos primeros meses, iba a decir los 100 primeros días de su gestión, pero era evidente que la cosa no marchaba, era evidente que inmediatamente se hizo un frente interno en contra de la gestión, vale decir, sus propios regidores ya estaban, digamos, poniéndose en oposición a Santiago Mozo, y como era de esperar, luego que transcurrió el proceso electoral general, tanto a nivel presidencial y a nivel del Congreso, en la que el hijo de Santiago Mozo y un regidor, el regidor Walter Quispe, eran candidatos también al Congreso, eso, digamos, hasta la realización de estas elecciones, es que no hubo mayor interés de ellos de poder, digamos, llevar a la luz este problema que había con Santiago Mozo. Pero una vez que terminó las elecciones y ninguno de los dos llegó a ser congresista, inmediatamente ahí salió el tema de la vacancia de Santiago Mozo, y iniciada por el jugador de Quispe. Reitero, esto era un tema de tiempo nada más, era obvio que se iba a dar este caso, y que lamentablemente para Villa El Salvador pues significa un retroceso, ¿no? Eso también hay que decirlo, y que estamos entrando a una etapa en la que nos hace recordar una triste episodio también que tuvo Villa El Salvador, ¿no? En la época del año 93, 95, ¿no? La época de Vázquez, ¿no?, que igual fue, a los 8 meses de haber asumido el cargo también lo sacaron, estuvo en la cárcel, el primer regidor de técnico alcalde también estuvo menos de un año, y así sucedieron, creo que en total como 7 alcaldes que pasaron un periodo de 3 años, ¿no? Y al parecer esta es una historia que, para desgracia de Villa El Salvador, parece que va a repetirse, ¿no? Está en curso ahorita una vacancia de un regidor, el regidor Alvarado, que tal como están las cosas, aparentemente habría razones para la vacancia, ¿no? En tanto que el propio regidor ha sostenido que él no tiene domicilio múltiple y que él no vive en Villa El Salvador. ¿Por qué no prosperan las revocatorias en Villa El Salvador y prosperan más las vacancias? Bueno, las revocatorias yo creo que no solamente en Villa El Salvador, sino en general. En aquellas ciudades o distritos en donde la población electoral es una población bastante alta, es bien difícil lograr la cantidad de firmas. Sí, el caso de Villa El Salvador. El caso de Villa El Salvador, que estamos más de los 250.000 electores, ¿no? Entonces, no es poca cosa hacer un esfuerzo de esta naturaleza. Entonces, esto más surte efecto, es más posible en distritos muy pequeños, caso Santa María, caso Santa Rosa. ¿Qué es mejor para un mal gobierno, una revocatoria o una vacancia? Ninguna de las dos. Yo prefiero que no haya ni revocatorias ni vacancias, ¿no? Es decir, no haya revocatorias porque debilita, desestabiliza un proceso de esta naturaleza, y que más aún en un régimen en el que estamos, en un proceso de democratización de la sociedad y del Estado, y en el que todavía tenemos partidos muy débiles,
el proceso de una revocatoria, si bien es legítima porque es legal, pero no contribuye a la estabilización y no contribuye, y creo que no ha cumplido los objetivos que inicialmente se trazaron quienes plantearon una ley de revocatoria. Entonces, más la revocatoria la utiliza en general los adversarios políticos de quien ha ganado, eso es por lo general, o quienes se sienten amenazados o de que se sienten con el derecho de, ¿no es cierto? Pero más no el de buscar un equilibrio, el de buscar que el distrito o la ciudad no se estanque o no se paralice, ¿no? Entonces, lamentablemente, la revocatoria no ha servido para los fines que se trazaron. Por lo contrario, reitero, más ha servido con fines políticos, ¿no? Que han hecho uso principalmente de aquellos adversarios políticos. La vacancia, no me gustaría que sucediera, porque a mí me gustaría que las autoridades, tanto alcaldes o regidores en este caso, las autoridades electas, pues no deberían tener ninguna causal para que hacer sean exitosas, como realmente, o sea, que sean honestos, que hayan sido claros y transparentes en dar sus datos, ¿no? Y que no tengan ningún tipo de sanción de carácter penal, que digamos que son una de las causales de vacancia, y que durante la gestión pues no realicen acciones que están prohibidas, ¿no? Y que van en contra del gobierno local, que van en contra de la legalidad. Entonces, si tú me preguntas qué es mejor, ninguno de los dos es mejor. ¿O menos malo? Lo menos malo, o sea, es una defensa. La vacancia es una forma de defenderse ante alguien que ha cometido una ilegalidad o ante alguien que, estando sancionado, ha burlado la ley para ser elegido. Entonces, es un derecho que tiene el Estado y es un derecho que tiene la sociedad para defenderse en este caso, y por lo tanto creo que eso está totalmente justificado, que exista una norma legal para poder actuar en ese sentido, ¿no? Tú, como exalcalde reelecto de Villa El Salvador, ¿qué opinas del joven y inexperto alcalde actual, Guido Íñigo? Bueno, como decía, lamentablemente Guido Íñigo al parecer estaría siguiendo pues el camino de los otros alcaldes en la época de Vázquez, ¿no? Y es una pena. ¿En qué sentido está haciendo? Es una pena porque para mí yo hubiera querido que este joven tomara las cosas con más prudencia, que se rodeara de un equipo más maduro, de un equipo más experto, con más experiencia en temas municipales, que no se dejara rodear ni acorralar por quienes tienen intereses más de carácter particular que de carácter político, de un proyecto político en beneficio de Villa El Salvador, pero esos buenos deseos y augurios que en un momento lo dije incluso públicamente a través de una emisora local, no se ve, ¿no? Y entonces ahora sentimos que está rodeado de gente que más interesa, reitero, en aspectos de carácter personal, de carácter particular, de querer colocar gente de su entorno, su propia... ¿Intentaste acercarte al alcalde? Yo, en un momento antes de los 30 días que asumiera la alcaldía, él habló de presentar una especie de un informe de cómo había recibido la alcaldía, y que incluso en esa publicidad que hizo decía que además iba a presentar el informe de cómo había dejado la alcaldía a Jaime Sea, cuando él no tenía por qué hacerlo, porque yo no le entregué a él nada, yo le entregué a Santiago Mozo, ¿no? Entonces, ahí me pareció ya demasiado exagerado, y eso lo dijo públicamente, y le decía que él no podía decir, en todo caso, que retirara esa publicidad, porque no solamente era engañosa y tendenciosa, sino que estaba faltando la verdad, y que yo podía actuar legalmente en ese sentido. Lo retiró, pero igual, en su famoso informe, gran parte del informe fue reiterar que todo lo malo que había recibido de Jaime Sea, o sea, como que él estuviera recibiendo y que nunca había entregado el cargo, ¿no? Entonces, y que además, para demostrar que era un mejor alcalde, pues iba a hacer las cosas. Señaló que en un mes iba a comprar 12 compactadoras, 3 volquetes,
no sé cuántas maquinarias pesadas para la construcción de vías, una serie de cosas que ya al escucharle nos pareció que estaba fuera de... O sea, en vez de buscar un acercamiento, usted, los exalcaldes, está buscando un enfrentamiento. Un enfrentamiento innecesario y producto de un mal asesoramiento, en mi opinión, de quien era o de quien sigue siendo su asesor político, que creo que seguramente dijo la mejor manera de hacer gestión es echándote contra la anterior gestión, ¿no? ¿Sigue la influencia de Mozo Villa El Salvador o ya no? Yo creo que la influencia Mozo existe a través de algunos regidores, me parece que sí, existe definitivamente, que podría ser parte de la minoría de día que tiene el alcalde, que puede estar representado en 2 o 3 regidores, ¿no? Caso el regidor el accesitario que subió, no recuerdo en este momento su nombre, y el regidor quizá Genaro Soto, ¿no? Que es otro regidor que podría estar, de hecho, entendemos que coordina bastante con Santiago Mozo, creo que serían, y luego los regidores Díaz y Chávez, ¿no? Michel Ascueta, ¿qué significó para Villa El Salvador? Porque todos los asocian a Michel con Villa El Salvador. ¿Fue un buen alcalde? Fue un buen alcalde correspondiente, digamos, a un contexto de Villa El Salvador, nadie lo puede negar, digamos, creo que sería mezquino hacerlo, cosa que él no tiene esa capacidad, ¿no? O sea, si bien fue un alcalde, pero él no tiene la capacidad de reconocer en otros también que hayan podido ser, digamos, haber realizado alguna buena gestión. Porque tú lo enfrentaste. Él lamentablemente se cree algo así como la última chupada del mango, ¿no? Y que no hay nadie más que él y que él es el hacedor. En eso él está equivocado y en eso están equivocados aquellas personas que dicen que Villa El Salvador es gracias a Michel Ascueta, ¿no? Yo digo al revés, que Michel Ascueta es lo que es gracias a Villa El Salvador. Eso es, y eso hay que decirlo, y él debería estar agradecido de haberse aprovechado de la fama de Villa El Salvador para hacer lo que es, ¿no? Entonces, eso siempre digo, y cuando viajo a otras partes, a otros países, cuando me preguntan y me dicen, no, y que sí, que Michel Ascueta hizo todo por Villa El Salvador, no, al revés. Villa El Salvador hizo todo para que Michel Ascueta haya creado la fama que se ha creado, ¿no? Entonces, eso tiene que estar muy claro. ¿Cómo piensas que va a encaminarse Villa El Salvador en los próximos meses, en los próximos años? Bueno, yo creo que tiene que entrar en un proceso de mucha movilización social, va a haber, ¿no? Social y política, yo creo que en los próximos meses. ¿Protestas te refieres? Sí, definitivamente. El sindicato ya se ha levantado porque Ñigo lo que ha hecho es algo irracional, de anular los acuerdos de un pacto colectivo entre la institución municipal con el sindicato, que tiene que ver con mejoras salariales, con mejores condiciones de trabajo, etcétera, etcétera. Es algo que no ha debido hacerlo y ha modificado el presupuesto en el sentido que el 100% del Fondo Común lo destina para inversiones, algo ideal, que todo el mundo quisiera hacerlo en Villa El Salvador, pero eso es inviable, realmente es inviable, y al hacerlo lo que está haciendo es quitar presupuesto para pagar todo lo que son los gastos corrientes, y eso en 3 o 4 meses colapsa, no va a tener recursos para pagar combustible, para pagar mantenimiento de vehículos, para pagar personal, para pagar una serie de servicios que se brindan para el adulto mayor, para los jóvenes, para los niños, y sencillamente va a estar atado de manos, ¿no? Muchas gracias, Jaime, por a ti, venir. muchas gracias.